Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Rompiendo Barreras, el poder de la terapia psicológica. En este podcast es donde dejamos atrás esos prejuicios sobre la terapia y nos permitimos mirar hacia adentro. Aquí exploramos cómo nuestras emociones, nuestras decisiones y esos vínculos nos van moldeando desde una mirada científica y profundamente humana. Junto a expertos descubrimos cómo la terapia transforma no solo a personas, sino también a familias y comunidades que las rodean. Hoy me encuentro con el gusto de entrevistar a la doctora María Isabel Camacho Esteban. Bienvenida, doctora. Ay, Ella es gracias. médica y cirujana de la Universidad Industrial de Santander. Es especialista en pediatría y especialista en nutrición infantil y tiene un diplomado en medicina funcional de la FUCS. No sé si lo La mencioné FUCS. bien. Ujú. Doctora, bienvenida. Dios te bendiga, doctora. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Me encantaría que, bueno, tú misma te presentaras, que nos contaras un poquito de tu experiencia, qué es lo que disfrutas de trabajar con niños. Hola, buenos días. Sí, soy especialista en pediatría y nutrición infantil con énfasis en medicina funcional. ¿Por qué me fui por esa rama? Porque en la universidad sí tenemos mucho entrenamiento en enfermedades, en cómo aprender a curar enfermedades en los niños, pero poco ahondamos en toda la parte psicoafectiva. Y me di cuenta, como pediatra y mamá, porque tengo 2 chiquilines y un hermoso hogar, cómo influyen los componentes psicoafectivos en los niños. Bueno, mira que me estaba acordando de un síndrome que nosotros veíamos mucho en la universidad y es el síndrome de Munchausen por poder, que es cuando las mamás, en especial las mamás, pero pues sucede mamás y papás de que exageran síntomas de sus hijos o incluso llegan a provocar síntomas médicos en sus hijos para recibir atención por parte de los profesionales de la salud. Y pues esto viene a raíz de dificultades también de ellos en su parte afectiva, en su parte del desarrollo, ¿cierto? Entonces, no sé si tú has visto este tema en tus consultas, cómo lo abordas. Sí, pues increíblemente es un tema frecuente, es un tema frecuente. Hay mamitas que cuando hay conflictos familiares o conflictos de pareja, a veces se ven frustradas o se ven desamparadas por su pareja y usan muchas veces a los niños como herramientas para lograr nuevamente a consolidar un hogar, por ejemplo. Ok. Entonces, a veces el niño es como el escudo o la enfermedad del niño es como el escudo para que la pareja vuelva otra vez al hogar o para que el papá vuelva otra vez al hogar. Se ve frecuentemente en consultas, se les da mucha asesoría, sobre todo para evitar la manipulación de las enfermedades con los niños, pues porque ellos son los principalmente afectados. Sí, yo estudiaba que este síndrome pues también no es que los papás lo hagan conscientemente, es algo que sucede inconscientemente y tiene que ver con historial de trauma en los padres, con de pronto negligencia emocional que ellos recibieron de niños, con abuso que de pronto hayan recibido en su infancia. Y no, Dios mío, muy lamentable que sucedan estas cosas, pero pues es inevitable, ¿no? Sí, importante aclarar que a veces no es consciente lo que tú estás diciendo, Ujú. eso no es Sí. consciente. Es decir, a veces hacemos cosas involuntariamente o con falta de información en la crianza y en la relación de pareja que hace que tengamos esos desaciertos en la crianza o esos desaciertos en la relación de pareja, pero no porque lo hagamos de mala fe, sino porque nos falta información de pronto de profesionales que nos ayuden a manejar un poquitico mejor el tema de pareja, el tema de crianza, que es tan importante. Claro. Doc, ¿y qué síntomas físicos notas tú de pronto en estos niños? No sé, dolores en el cuerpo, alergias o problemas digestivos, no sé.
que estén relacionados con esas tensiones familiares, con situaciones emocionales de los padres. Bueno, el tema de alergias, a veces las personas creen que la alergia solamente es ambiental o que la alergia solamente es alimentaria o que la alergia solamente es de contacto. Y no, las alergias también tienen un componente psicoafectivo. A nivel de medicina funcional y a nivel psicoafectivo, las alergias tienen que ver con miedos. ¿Miedos a qué? ¿A qué siente miedo un niño? Los niños sienten miedo completamente diferente a lo que sienten los adultos. El miedo de un niño es miedo a separación de sus padres, miedo a que lo dejen solo, miedo a que le estén haciendo bullying en el colegio, por ejemplo, miedo, miedo al conflicto familiar, o sea, el niño que escucha conflictos, peleas, gritos o maltrato en su casa, sienten miedo de ir a perder a una de las dos personas, o niños que son maltratados también sienten miedo. Entonces, el tema de alergias tiene mucho componente psicoafectivo, como muchas otras enfermedades también. Y Doc, los papitos en el día a día, ¿cómo pudieran identificar que algún tema físico en sus hijitos se pudiera deber a una situación emocional que no se está manejando adecuadamente? Buena pregunta. El niño, yo siempre le digo a las mamitas, generalmente, el niño es monoenfermedad. O sea, el niño viene por un síntoma. El niño o la niña que viene por varios síntomas, que hay niños que les duele la cabeza, que sienten picadas en el corazón, que tienen cistitis, que tienen gripas a repetición, ese niño que es multienfermedades o multisíntomas, hay que explorarle su componente psicoafectivo. Algo pasa en su componente psicoafectivo que está haciendo que el niño exprese ese árbol de enfermedades como tan frecuente. Doc, y desde tu mirada profesional, esas emociones no resueltas de los padres, o sea, sí influyen también aún en el desarrollo intelectual de los niños, ¿cierto? Claro que sí, eso ya está documentado, eso ya está estudiado, ya hay estudios científicos que muestran que el rendimiento escolar de los niños tiene que ver también con el ambiente familiar. El niño que fluye en el colegio tiene mucho que ver también con el fluir de su casa. El niño a veces, aunque hay excepciones, ¿no? Hay también problemas de coeficiente intelectual, que eso sí no tiene nada que ver con las experiencias familiares o con las cosas que pasan en un hogar, pero el niño que viene con un IQ, o sea, un coeficiente intelectual bueno y que presenta un mal rendimiento escolar, también es otro signo de alarma para uno explorar el ambiente familiar y averiguar qué está pasando y poderle colaborar a esa familia y sobre todo colaborarle a ese niño para que logre encontrar un ambiente armónico, un sitio seguro. Yo a los papitos les digo que el hogar es el sitio seguro para los niños, que no podemos convertir el hogar en un campo de batalla, porque ese es el sitio seguro de ellos. Claro. Y ellos son como unas esponjitas, ¿no? Así como aprenden a hablar igualito como hablan los papás, aprenden a relacionarse igual como nos relacionamos nosotros, que uno a veces dice, uy, pero Dios mío, está haciendo igual lo que yo hago. Pues así pasa también con las emociones, ¿no? Ellos también aprenden a gestionar sus emociones de ira, de frustración, igual como lo hace, como lo hacemos nosotros, ¿no? Como ellos nos ven a nosotros relacionarnos, pues de esa manera ellos mismos también están aprendiendo y desarrollando esas habilidades de comunicativas, esas habilidades de regulación emocional, están aprendiendo a saber qué hacer frente al miedo, qué hacer frente a la inseguridad, pues de acuerdo a cómo nos ven a nosotros, ¿cierto? Y si nosotros no tenemos como esa guía o esa conciencia de darnos cuenta de cómo lo estamos haciendo nosotros para entonces mirar a ver cómo lo puedo hacer mejor, pues nos van a repetir lo mismo.
Sí, nuestros hijos son el ejemplo de nosotros. Eso sí, ya lo sabemos. Somos el ejemplo. Ellos son una fotocopia de nosotros. Entonces, el niño que no sabe manejar sus emociones y en el colegio toca llamarlo la profesora, que el niño se le mandó al otro y le pegó. Muchas veces eso ocurre porque en su casa sus papitos a veces no saben manejar sus emociones. ¿Qué quiere decir? Que llega a haber algo de discordia o algo en que no estén de acuerdo mamá y papá y explotan, gritan, no saben modular o manejar esa emoción en ese momento y el niño lo va aprendiendo, el niño lo va aprendiendo. Entonces es importante cuando tengamos hijos, es importante informarnos, es importante recibir asesoría, pero no asesoría de la vecina, ni asesoría de pronto, no sé, alguien que no sea, que no tenga algún estudio en dicho campo, como se ve muchas veces ahorita en redes sociales, sino de personas profesionales. ¿Quiénes son los aptos para guiar a los papitos en muchas cosas de las emociones? Principalmente los psicólogos y los pediatras. Nosotros también estamos capacitados, los que hemos hecho entrenamiento, estamos capacitados para asesorar a los papitos en el manejo de las emociones. Pero los papitos que no saben manejar bien sus emociones, importantísimo aprender a manejarlas con psicología para poder enseñarles de una buena forma a los chiquilines. Mira que muchas veces los papás nos enfocamos en arreglar al niño, en mandar al niño con el profesional o en llevar a que sea el profesional el que le hable al niño de cómo portarse bien en el colegio, cómo gestionar sus emociones, cómo comer adecuadamente, pero no nos enfocamos en nosotros, ¿no? No nos enfocamos en qué estoy haciendo yo, qué puedo hacer yo. Sí, eso se ve frecuentemente. En consulta se ve todos los días. Es que el niño tal cosa, es que el niño tal otra, es que el niño, el niño, el niño, el niño, el niño. Resulta que no es el niño. Resulta que tenemos que mirarnos los padres, pero yo tampoco soy mamá perfecta. También me incluyo, porque muchas veces mis hijos hacen algo, pero yo ya tengo la información y yo ya sé que no es solo el niño. Soy yo que debo mejorar algo para que mi hijo también tenga un cambio en ese aspecto que está presentando de pronto salido del parámetro normal. Claro. Doc, y bueno, me surge ahorita la pregunta, de tantos pacientes que tú has podido atender, familias, pues porque tú como atiendes niños, pues también atiendes familias, ¿no? Estás todo el tiempo viendo familias. ¿Conoces de pronto alguna familia que te haya dicho, Doc, estamos trabajando como en nosotros, los papitos pan, no sé, te hayan contado de pronto, estamos trabajando en nosotros y mira los cambios que hemos visto en el niño o algo así? Sí, sí, varias. Tengo el caso, incluso ella también es médica, que cuando yo los vi por primera vez, estaban en un proceso de separación de los papitos, o sea, de ella con su esposo, y el niño venía con una alergia terrible, una alergia impresionante, una alergia que ya, una dermatitis alérgica, que ya tocaba buscar ayuda con dermatología pediátrica porque era impresionante la alergia del niño, no le valía nada, no le servía nada, tomaba antihistamínicos a altas dosis todos los días, usaba productos Sinde todos los días y no, como si no hicieran nada. A raíz de esa alergia tan severa, pues uno sospecha un componente psicoafectivo. Hablo con la madre, ella me expresa sus problemas familiares, empezamos a tocar el tema, aunque yo la derivé también a psicología, y a medida que pasó el tiempo, la alergia se controló mucho porque los problemas familiares se controlaron mucho. Los papitos finalmente se separaron, pero el problema no es la separación, el problema es el conflicto.
Entonces los papitos dejaron el conflicto, empezaron a hablarse mejor, empezaron a andar en pro de ese niño. Ese niño tenía presente su mamá y su papá, pero ya no en conflicto. Su alergia empezó a mejorar hasta tal punto que en las últimas consultas ni siquiera hablábamos de la alergia, hablábamos de otras cosas porque ya la alergia estaba totalmente controlada. Qué bonito. Wow. Y bueno, no sé, Doc, qué les pudieras decir a los padres que nos están escuchando de cómo empezar a trabajar en ellos mismos para favorecer ese desarrollo en todas las áreas del niño, porque pues cuando vamos en la cita contigo, nos enfocamos es en el desarrollo eh, intelectual, en su salud, en que esté cumpliendo con esos hitos del desarrollo, pero, pero ¿dónde queda pues ese trabajo que nosotros también podemos aportar en el niño? Bueno, importante que cuando tengamos un hijo tengamos como un seguimiento, porque a veces creemos que el pediatra es solamente para llevar el niño cuando tiene enfermedades. Y no, el pediatra es una persona o un profesional muy valioso que va a llevarnos de la mano en ese caminar hermoso que es el de la crianza. Obviamente también el manejo de enfermedades. Y a medida que vamos caminando en ese transcurrir de la edad del niño, nos vamos mejorando algunos aspectos y vamos dando asesoría sobre otros, no solamente enfermedades, sino desarrollo psicomotor, desarrollo psicoafectivo, manejo de emociones en el niño de 2 años, y es como un caminar más seguro, porque como dicen los papitos, no nacemos con el libro debajo del brazo de la crianza, no existe. Entonces sí, les va mejor a los papitos que van caminando de la mano de su pediatra en el rol de la crianza y no solamente de enfermedades. Ah, bueno, mira, Doc, que tú ahorita tocabas un tema muy importante y es que cuando decidimos ser padres, dijiste algo así, y es que, claro, es muy diferente, siempre le he dicho que es muy diferente la crianza y el desarrollo de los niños que han sido planeados y esperados, a los niños que no han sido planeados y esperados, a los niños que se crían en un hogar donde están papá y mamá, a lugares donde de pronto apenas quedó embarazada la muchacha, el señor se fue, y, y esto, lo bonito de poder hoy en día tener pues tantas opciones de anticonceptivos y esto para poder planear el momento adecuado de tener hijos, también hace que los tengamos es desde la responsabilidad. O sea, también si de pronto aquí están escuchando este podcast, mamitas perdón, mujeres que se están programando para ser mamás en un futuro, lo están haciendo bien porque si están escuchando este podcast porque se están preparando, se están educando y eso es lo que hace cuando nos preparamos para ser padres, que nos ponemos a leer, nos ponemos a mirar videos de lactancia, del parto, de la crianza y esa educación que hacemos los papás también nos ayuda a mirar hacia adentro, a mirar, bueno, también yo que no quiero repetir de cómo me criaron a mí, de cómo me hablaban a mí. Y yo creo que definitivamente esto cambia completamente el desarrollo de esa personita y lo que esa personita también le va a dar al mundo desde estar más capacitado, más... Y bueno, los traumas son inevitables que se generen, eh, pero, pero va a estar mucho más consciente de sus emociones, de su gestión emocional, de su crecimiento también, ¿cierto? Sí, tocas ahí un tema importante que es el antes de concebir un hijo, ¿sí? Claro. Es importante la preparación, no es lo mismo, ay, quedé embarazada y no me di cuenta a qué horas, a una planificación de un bebé, porque primero
el planificar un bebé, el hacerse unos exámenes antes de tener un bebé, el saber que uno va sano, el tomar unas vitaminas, el tener una dieta adecuada, un descanso adecuado, una pareja adecuada para tener un bebé es exitoso en el tema de enfermedades, en el tema de enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que muchos niños pueden venir con enfermedades por no planificarse un embarazo bien planificado. En cuanto al tema psicoafectivo, en el embarazo también es muy importante porque la materna debe estar tranquila, debe estar armoniosa, debe estar feliz, porque todo eso se lo transmite a su hijo. La materna depresiva, la materna con problemas, la materna con conflictos de pareja, la materna que se siente sola y desamparada por su pareja, repercute en componentes psicoafectivos en los niños, por ejemplo el autismo. El autismo ha crecido mucho y ya se le están encontrando las raíces. Hay muchas personas o se escucha mucho en redes que las vacunas y por eso salen las comunidades antivacunas, pero no le prestan atención a lo más importante, que es la salud mental de la embarazada. Porque la embarazada depresiva o con problemas y conflictos familiares puede dar a luz un niño con déficit de atención e hiperactividad, según dicen los estudios, o incluso algún niño del espectro autista. Entonces es súper importante tocar ese tema y las mamitas que nos estén escuchando o las mujeres o las jovencitas que no hayan tenido hijos y que estén ilusionadas por tener un hijo, mi recomendación como pediatra es planeen con amor, planeen con entusiasmo un embarazo, que después van a recoger todos esos frutos de la belleza que es un hijo cuando uno lo tiene. Claro, va a ser un niño mucho más tranquilo, mucho más consciente, menos miedoso también, menos alerta, ¿no? Porque también ese sistema de alerta va a estar muchísimo más sensible cuando durante el embarazo no hubo una tranquilidad, no hubo una paz. Mira, Doc, que también así como, por ejemplo, cuando estamos experimentando niveles altos de ansiedad, nuestro cuerpo nos alerta y comenzamos a tener episodios de diarrea, de vómitos, de malestar en el cuerpo. Así también los niños, pues de pronto, no sé tú cómo lo ves en consulta, pero yo me imagino que también los niños muchas veces somatizan y empiezan a manifestar todas estas enfermedades como para llamar la atención de los padres y decirles, oye, algo también me está pasando de pronto emocionalmente con mis amiguitos en el colegio y no lo estoy pudiendo manejar, o hay algo que me estoy guardando y no estoy pudiendo decirlo abiertamente porque no encuentro como ese lugar seguro para desahogarme, para decirlo. Sí, pues todos los niños son diferentes, todos los manifiestan de forma diferente. Ya sabemos que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro, que así como cuidamos nuestro cerebro, también tenemos que cuidar nuestro intestino, dándole una buena alimentación, rica en frutas, verduras, proteína, evitar los procesados, porque alteran nuestro intestino. Pero también hay componentes psicoafectivos. Antes no se veía, cuando yo empecé, yo llevo ya muchos años siendo pediatra, desde el 2012, antes no se veía la gastritis, era rarísimo la gastritis en niños, ahora es pan nuestro de cada día. Y sí tiene que ver mucho con el componente psicoafectivo, la gastritis y el síndrome de intestino irritable, que antes eran patología de adultos y ahora lo vemos frecuente en niños, sí tiene que ver con componentes psicoafectivos. Entonces uno no solamente da el manejo médico, sino también da el entender a los padres que hay algo por explorar más a fondo para no solo calmar el síntoma, sino atacar de raíz
lo que le está generando al niño ese disconfort gastrointestinal, aunque hay excepciones, ¿no? O sea, hay enfermedades virales como la enteritis viral, hay enfermedades bacterianas como la gastroenteritis bacteriana, pero hay otras que son más funcionales como la gastritis y el síndrome de intestino irritable, que también se ven en niños y son también ocasionados muchas veces por la dieta, pero muchas veces también por componentes psicoafectivos de problemas familiares. Mira, Doc, que, bueno, te quería preguntar si tú pudieras recetarle algo a los padres, además de medicamentos, ¿tú les recetarías terapia? Claro, yo mando a psicología y mis mamás dan fe y les ha ido súper bien, ¿no? Les ha ido súper bien. He mandado a psicología muchas veces porque además de dar la asesoría, yo sé, soy consciente de que se necesita un seguimiento y un apoyo permanente. Yo hago el diagnóstico, yo capturo ese momento de, de pronto de desarmonía del hogar, hago el diagnóstico, asesoro, pero hasta ahí no podemos quedarnos. Hay que llevar un tratamiento psicológico y los papitos a veces me dicen, doctora, usted me mandó a consulta con la niña, con psicología con la niña y resultamos nosotros estando en consulta. Yo le decía, claro, es que siempre que mandemos a psicología a un niño, la terapia es para los padres. Entonces, primero no irse a molestar por eso. Antes, al contrario, agradecer porque estamos encontrando las razones, las raíces, estamos explorando y mejorando ese hogar. Y el más beneficiado es ese niño. Sí. Mira que yo creo que muchos papás de pronto llevarán a sus hijitos a pediatría con el ánimo de que ahí en la consulta se resuelva ya el problema del niño y no tienen en cuenta que yo tengo que seguirle dando medicamentos todos los días, yo soy el que tengo que ser juicioso con recordar que cada 8 horas es el medicamento, yo soy el que tengo que ser juicioso en prepararle los alimentos que necesita para tratar eso que él está viviendo. Y así pasa de pronto con esos temas emocionales, ¿no? Que pensamos que ya con hablarlo o con habérselo dicho a alguien o en un momento habernos desahogado, ya listo, se resolvió. Pero no, para que los cambios sean duraderos, para que en el tiempo yo pueda tener las herramientas para enfrentarme a esos nuevos desafíos que voy a tener, necesito ese seguimiento terapéutico. Doc, mira, te quería preguntar, ¿qué les puedes decir a las mamitas para ir terminando? ¿Qué a las mamás y a los papás? Porque yo creo que hay que incluir también a los papás. Ya los papás se están incluyendo mucho más en la crianza, en estos temas médicos, uno ya ve mucho más a los papás involucrados en estar pendiente de las citas, de las vacunas de los niños. Pero ¿qué les pudieras decir tú, mi Doc, a los papás y a las mamás que nos están escuchando? Bueno, yo primero involucro mucho a los papás también. Y mis mamitas, las que estén de pronto escuchando este podcast, saben que yo lo primero que pregunto es por el papá, ¿no? ¿Qué pasó con el papá? ¿Por qué no vino hoy a la consulta? Dígale que lo pregunté. Entonces ya ellas ya saben y los papitos se esmeran por venir los dos a consulta cuando me traen los chiquilines. ¿Qué les puedo decir? Que se disfruten los niños. A veces estamos esperando a que crezcan para disfrutarlos y no, todas las etapas de los niños son maravillosas. Incluso la maltildada adolescencia es maravillosa también. Entonces los invito a disfrutar a sus niños y ojo, cuando vean que la crianza les está tomando el pelo, que se sienten un poquito estresados por la forma como se comporta el niño, busquen ayuda, no hagan lo que hacen muchos papitos o no repliquen lo que hicieron nuestros abuelos o nuestros padres, que era pegarle a los niños. No, corten ese ciclo. Yo en eso doy mucha asesoría. No lleve ese ciclo de pegarle a los niños, porque cuando uno pega a un hijo,
es porque uno ya perdió el liderazgo. Ya el liderazgo se perdió 100%, que tengo que llegar al golpe, que tengo que llegar al maltrato, que tengo que llegar al téngame miedo para que me obedezca. Eso ya es perder el liderazgo en la crianza. Entonces la invitación es a que disfruten a sus hijos, a que disfruten todas las etapas, a que resuelvan los problemas de la mejor manera, porque siempre van a haber conflictos o problemas o decisiones diferentes, pero que aprendan como pareja a saberlo llevar. No siempre tiene la razón uno, hay que llegar a un acuerdo, y en cualquier momento que no haya acuerdo o que los papitos se tengan que separar, que no es lo ideal, pero en caso de que ocurra, por favor, que se la lleven de la mejor manera, que el niño no va a tener problemas emocionales si siente armónicos a sus dos padres. Ese es el consejo que yo les doy. Pero en lo posible, ayuda psicológica, cuando sientan que el niño se está saliendo del parámetro normal de crianza, psicología. Cuando sientan que la relación de pareja está conflictiva, estamos teniendo muchos roces, valoración por psicología. Y así vamos a vivir mejor, con asesoría por profesionales de la salud. Claro. Miren que a todos ustedes que nos están viendo, escuchando, yo creo que ya se han podido dar cuenta que la doctora es algo que a mí me encanta. Bueno, la doctora no lo había dicho antes, la doctora atiende a mis hijitos, ella es la pediatra de mis hijitos, y algo que me encanta de ti, Doc, es que tú no solamente te preocupas por cómo están ellos físicamente y en su salud, sino que te preocupas por su alimentación, por su desarrollo emocional, por la crianza, por la forma en cómo los estamos criando, de criarlos sin violencia, de que su alimentación sea una alimentación saludable, o sea, los atiendes integralmente, y eso es un plus tuyo, mi Doc, que te agradezco enormemente por tener esa sensibilidad humana de preocuparte por el todo de los niños que atiendes y de las familias. Entonces, mi Doc, de corazón te doy las gracias por eso, y quisiera que nos dijeras en dónde pueden encontrarte los que quieran atender sus niños contigo o los que quieran aprender de ti, tus redes sociales. Sí, yo me encuentro en la ciudad de Bucaramanga, en la calle 543312, consultorio 303. Ahí aparece mi teléfono, 322-870-0105, es el teléfono de citas, pero también tengo redes. Me encuentro como @pediatra.mariaisabel, y ahí doy bastantes consejos de alimentación, bastantes consejos de crianza, bastantes consejos de prevención de abuso. Y gracias por lo que me dices, pero también te voy a decir algo, qué fue mi motivación para manejar el niño de forma integral, porque no creas, no es tan sencillo. Es más fácil llegar uno a manejar la enfermedad y chao. Manejar el paciente de forma integral es mucho más compleja una consulta. Pero ¿cuál fue mi motivación? Cuando yo tengo dos hijos, el mayor, tengo un chico ya de 20 años, y tengo uno pequeño de 8 años y medio. Cuando yo tenía mi hijito mayor, bebé, yo no era todavía pediatra, era médica general. Y sentí mucho desamparo de la parte pediátrica. Es decir, yo iba para un lado, iba para el otro, con mi hijo con alergia a la proteína de la leche de la vaca. En muchos aspectos me sentí sola, que fue mi motivación también para que cuando yo fuera pediatra pudiera dar esas herramientas y que las mamitas y los papitos se sintieran lo más apoyados posible en el camino de la crianza. Y también porque considero que soy la voz de la infancia. Es decir, hay muchos niños que tienen muchos problemas y muchas veces no tienen cómo solucionarlos por su edad, y considero que yo estoy capacitada para ayudarles a solucionar sus problemas con sus papitos. O sea, soy como una comunicadora de esos niños con sus padres. Esa fue la motivación. Ay, qué bonito. Es que tan bonito también eso, ¿no? Lo que despiertan nuestros hijitos nos dan ese propósito de vida, esa luz
para nuestro camino y también si los vemos así, ¿no? Porque tú tuviste que tener la apertura de verlos de esa manera y dejarte guiar por ellos para alumbrar ese camino para ellos y para muchos niños que han llegado a tu consulta. Claro que Wow, Doc, qué conversación tan bonita. Yo creo que vamos a tener que hacer mucho más episodios juntas porque pues ahí quedaron como temas de la crianza, que los abusos, que son temas súper importantes que hay que tratar. Entonces yo creo que próximamente nos tendremos que volver a encontrar, Doc. claro que sí. ¿Algo más que de pronto nos quieras compartir? No, no, que se dejen asesorar, que no le tengan miedo cuando les digan que necesitan una cita con psicología, que al contrario, pónganse felices, pónganse contentos Ujú, porque van a recibir orientación de profesionales. ujú. Y recuerden que todo lo que hagan ustedes por sus hijitos ahorita se va a ver reflejado a futuro. Van a ser adolescentes más tranquilos, van a ser adultos más tranquilos, más amorosos, que es lo que le hace falta a la sociedad ahorita. Así es, así es. Y yo aprovecho para darles ahí la cuñita. Yo atiendo terapia de pareja, atiendo asesoría en crianza, por si lo llegan a necesitar, con muchísimo gusto. Ahí también les vamos a dejar mis redes sociales. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo episodio y vamos juntos a seguir rompiendo esas barreras y a ver que no solamente el poder de la terapia psicológica, sino el poder de la asesoría y de la educación que podamos tener como padres, cómo nos va a ayudar a tener sociedades mucho eh, más sanas y mucho más prósperas. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Feliz día. Chao, chao. Adiós, adiós.